Hola, son las 11, ya vamos a comenzar. Os doy la bienvenida y los buenos días a esta sesión, a este webinar que organizamos desde Recha Digital con Betterfly y que, como habéis visto en el título, hemos llamado Conoce por fin qué es la retribución flexible, cómo aplicarla en la nómina y explicársela a tu plantilla. Soy Lara Olmo, jefa de redacción, y es para mí un placer conducir esta sesión. Como hago siempre, me gusta asegurarme de que se me escucha y se me ve bien, así que os pediría a los asistentes que me confirméis de alguna manera por el chat que me oís y me escucháis bien, y os lo agradeceré. Como decía, el título es bastante representativo, bastante descriptivo de lo que vamos a hablar hoy en el webinar y del carácter también eminentemente práctico que va a tener. Perfecto, me estáis diciendo que se me escucha bien. Genial. Como decía, la retribución flexible, ¿no? Este concepto que seguro que muchos de los que estáis hoy conectados conocéis de sobra. Igual ofrecéis este beneficio en vuestras organizaciones o incluso vosotros mismos os beneficiáis de él. Pero es verdad que es sorprendente que, pese a lo mucho que se conoce aparentemente la retribución flexible, a veces está, digamos, se infrautiliza en las organizaciones. Los empleados no lo demandan tanto como debiera, porque tiene muchos beneficios, como vamos a ver hoy. Y esto es porque a veces no lo terminan de entender, no está del todo claro y a veces incluso internamente en las organizaciones no se comunica, ¿no?, todos estos beneficios. Y por eso era tan interesante organizar un webinar como este, en el que vamos a explicar y a esclarecer qué es esto de la retribución flexible para que quede por fin, como pone en el título, claro. Y vamos a ver también desde un punto de vista práctico cómo aplicarlo en la nómina, desde un punto de vista, desde la óptica laboral, de la seguridad social y la fiscalidad. Y para ello, no estoy sola, me acompañan las siguientes expertas y profesionales que vais a ir viendo en pantalla. Ellas son Carmen Espinilla, experta en compensación y beneficios de Betterfly. Hola Carmen, buenos días y gracias por conectarte al webinar. Hola Lara, gracias a ti. Un placer por conectarte y por ayudarnos a organizarlo. También tenemos a Natalia Figaredo, asesora fiscal de SyncroGo. Hola Natalia, buenos días. Hola, buenos días, Lara. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por acompañarnos. Y también tenemos a Estela Martín, directora de Comunicación y RSC de SyncroGo. Por la invitación a participar. Hola Estela, igualmente. Pues como decía, yo creo que vamos a empezar ya, vamos a entrar de lleno en materia y para ello creo que lo más interesante es empezar aclarando dudas, por si hay alguien que aún no termina de entender, que nos esté acompañando hoy, no termina de entender qué es la retribución flexible. Y para ello, ¿qué te parece, Carmen, si nos cuentas el concepto y aclaramos dudas contigo, cuando quieras? Perfecto. Bueno, yo voy a utilizar una pequeña presentación para poder explicar mejor qué es esto de la retribución flexible. Espero que la podáis ver. Pero bueno, al final la retribución flexible es un sistema que tenemos disponible todas las empresas en España y todos los trabajadores que nos permite sustituir nuestro salario dinerario por rentas que están exentas de tributación, ¿vale? Son productos y servicios que vienen determinados en la ley de IRPF y que se esclarece cómo se tienen que percibir y qué limitaciones tiene cada uno de ellos. Al final, este sistema lo que supone es que, para que nos entendamos y hablemos claro, que paguemos, que cada uno de nosotros paguemos menos IRPF, ¿no? Y es como si estirásemos nuestro salario neto, como si aumentásemos nuestra capacidad adquisitiva, ¿no?, con ese IRPF que dejamos de pagar a Hacienda. Este sistema no es algo nuevo, lleva unos 20 años en vigor, se implantó o entró en vigor a raíz de la última crisis económica, ¿no? El gobierno que había en aquel momento lo utilizó como una herramienta para que las empresas pudieran
mantener la capacidad adquisitiva de sus trabajadores de alguna manera, ¿no? En aquel momento cuando había despidos en masa, etcétera, ¿no? A raíz de la última crisis económica. Los productos que están incluidos dentro de la retribución flexible han sufrido modificaciones a lo largo de los años. Al principio, cuando se implantó la ley, aparte de los que ya conocemos y que luego desglosaremos, había otros como alquiler de vivienda, equipos informáticos, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años ha habido productos que han desaparecido como estos y otros, como los que tenemos a día de hoy, que se han mantenido vigentes, pero lo que ha ido cambiando son las limitaciones. Y es un sistema que nos permite gastar hasta el 30% de nuestro salario bruto anual en productos exentos de tributación, ¿vale? O sea, no podríamos gastarnos todo nuestro salario, sino que la limitación que marca tanto la ley como el Estatuto de los Trabajadores es hasta el 30% de nuestro salario bruto anual, ¿vale? Aquí me gusta recalcar que la retribución flexible fue algo que nació a raíz de la última crisis económica, pero que es algo que está en vigor y que es una herramienta que podemos utilizar para paliar, para paliar épocas de incertidumbre económica como la que hemos vivido durante estos últimos años a raíz del COVID, de la crisis de Ucrania y demás, y también para luchar contra la inflación, ¿no? Que también por todos estos factores políticos pues nos está afectando mucho. O sea, que es una herramienta que entró en vigor hace 20 años, pero que hoy en día sigue teniendo la misma importancia que hace 20 años, ¿no? Que es poder mantener y aumentar la capacidad adquisitiva de todas las personas. Los beneficios que están incluidos, aquí hemos incluido los principales, ¿no? Que suelen poner las empresas a disposición de sus trabajadores: un seguro médico, tarjeta restaurante, tarjeta de transporte, guardería, formación y acciones corporativas. Nos faltaría el plan de pensiones, que es un producto que seguro que luego Estela nombra algo porque suele, últimamente está bastante de moda, ¿no? Sobre todo con todo el auge de los planes de pensiones y demás. Pero bueno, estos son los productos que tenemos a día de hoy vigentes, cada uno con una limitación distinta según el territorio donde se encuentre la empresa, y son productos que llevan desde el principio, ¿no? La tarjeta restaurante, los límites de la tarjeta restaurante se modificaron en 2019, otros productos han pasado a tener excepción fiscal en País Vasco que anteriormente no tenían, y lo que siempre aconsejamos a las empresas es que lo pongan a disposición de sus trabajadores, porque cada persona, en función de sus circunstancias personales y familiares, se decantan por unos beneficios u otros para que se adapten a la situación que cada uno tiene, ¿no? Seguramente un perfil más joven pues, tenga interés por contratar el beneficio de formación o la tarjeta restaurante, pero conforme llegamos a edades comprendidas entre los 35, 45 años, pues empiezan a aflorar beneficios como el seguro médico o la guardería, ¿no? Que son beneficios muy interesantes. O la tarjeta de transporte, que es un beneficio que es muy interesante para todas las personas que utilicen el transporte público, también para fomentar el uso del transporte público, y que además ayuda y que además se suma a todas las ayudas estatales y autonómicas que durante el último año han entrado en vigor para potenciar el uso del transporte público. Por último, aquí tenemos una tabla, ¿no?, de lo que os comentaba, que según el territorio las limitaciones de cada uno de los productos cambian, y es importante que estemos actualizados sobre los cambios legislativos en cuanto a las limitaciones. Como vemos, en territorio común tenemos disponible todos los productos excepto equipos informáticos, que solo está disponible en los territorios forales del País Vasco. Y luego, pues bueno, novedades legislativas respecto a esto, pues el año pasado hubieron cambios, como estáis viendo, en Guipúzcoa y en Vizcaya, en el que la tarjeta de transporte entró en vigor como producto exento. Hasta ese momento no estaba exento de tributación, no era un producto disponible en esos dos territorios del País Vasco, y la tarjeta restaurante tenía la misma limitación que Álava, 9 euros por día laborable. Ahora lo han extendido hasta 11 euros por día laborable, con lo cual los territorios forales del País Vasco se equiparan un poquito más a la situación que tenemos en territorio común, sumando el producto de equipos informáticos y quitando el seguro médico, ¿no?, que no está exento allí. Y por nombrar Navarra, ¿no?, que está ahí, que tiene lo mejor de cada casa, por así decirlo, en Navarra nos faltaría el alquiler de vivienda, que allí sí que sigue estando disponible como un beneficio de retribución flexible.
Te doy paso, Lara. Carmen, muchas gracias. Me ha llamado la atención el dato de los 20 años, ¿no? O sea, que llevamos ya más de 20 años con este tipo de beneficios y todavía pues sigue siendo, ¿no?, un poco desconocido y, jolín, con todo lo que nos has contado de estirar el salario, supongo que ayuda mucho a la retención, ¿no?, o fidelización del talento. Sí, sí, así es. O sea, la retribución flexible ya nos llegan en el caso de muchos clientes que ya nos empiezan a decir que los empleados ya cuando están en la fase final de los procesos de selección es algo que ya exigen. Es decir, si no tienes retribución flexible es que aunque me pagues 5.000 euros más, ya no valoro el cambiarme de compañía porque a lo mejor esos 5.000 euros más que me ofrece respecto a lo que cobro ahora me penalizan en el IRPF y es como si estuviera cobrando menos, por así decirlo, ¿no?, en salario neto, por esos cambios de las bandas de IRPF. Pues nada, ahí queda el dato. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero invito a los asistentes a que lancéis vuestras preguntas. De hecho, ya ha habido alguna por ahí que voy a ir recopilando para luego al final, los 5 últimos minutos, las resolvamos. Pues muchas gracias, Carmen. Y ahora vamos a entrar ya un poco más en materia práctica de la retribución flexible y para ello vamos a ver cómo aplicarla en la nómina. Y para ello, Estela Martín de SyncroGo nos lo va a contar desde la óptica laboral y de la seguridad social. Aunque, Estela, antes de nada, si quieres contar brevemente quiénes sois, SyncroGo, por si nos conocen los asistentes, y ya damos paso a tu presentación. Sí, en SyncroGo, bueno, soy abogada de SyncroGo, además de directora de comunicación. SyncroGo es una consultora, estamos especializados en todo tipo de cuestiones laborales y de dirección estratégica de personas y también en compliance laboral y fiscal. Y desde luego el tema de retribución flexible, nosotros además que uno de nuestros servicios más fuertes es el tema de la gestión de nóminas. Tenemos muchos clientes que son multinacionales extranjeras que tienen filiales aquí en España y para ellas es que la retribución flexible forma parte de su día a día y no se plantean no ofrecer retribución flexible, con lo cual es algo que tenemos muy, muy trillado y hemos visto en nóminas todo tipo de modelos distintos y casuísticas diferentes. Coincido totalmente con lo que habéis comentado tú, Lara, y tú, Carmen, pese a que llevamos muchos años con la existencia de la retribución flexible, yo creo que es una de las grandes desconocidas y uno de los principales problemas, que lo explicaré en mi intervención, es porque hay empresas que gastan realmente dinero en la plataforma, en buscar a un proveedor y fallan en un aspecto fundamental que es la comunicación a la plantilla. Si no se explica bien a las personas trabajadoras qué es realmente el sistema de retribución flexible, cómo les afecta y qué ventajas tienen, lo que les sucede a algunas empresas, sobre todo a las españolas, es que hay una gran desconfianza porque al final le estás obligando a firmarte un acuerdo de innovación del contrato y el trabajador o se lo explicas muy bien o dice, mira, yo prefiero mi dinerito, no acabo de ver este ahorro real en mi nómina y o me lo explicas bien y yo veo realmente en mi nómina cuánto me voy a ahorrar o me quedo como estoy. Voy a empezar con mi presentación. Adelante. Vamos a ver un poco los 6 puntos, ¿no?, que me gustaría que tuvieseis claro sobre el sistema de retribución flexible, aunque algunos pues los ha comentado Carmen. Al final, lo que tenéis que tener claro las empresas es que esto es voluntario para el trabajador, es decir, no le podéis imponer al trabajador que destine parte de su sueldo a la retribución flexible. Lo que consiste básicamente es en destinar una parte del salario bruto a productos o servicios ofrecidos por la empresa, los más habituales y los más extendidos, porque además afectan o os pueden beneficiar a todo tipo de plantillas, sea cual sea su puesto, pues el seguro médico, el ticket transporte, el cheque restaurante, que de hecho yo creo que es una de las más extendidas, y luego también, por supuesto, hay otras opciones. A raíz de la pandemia sí que es verdad que nosotros lo que vemos en las empresas a las que asesoramos es que el tema de formación
en el futuro. Por supuesto, una de las grandes ventajas de la retribución flexible son las ventajas fiscales, que son muy interesantes y que luego os las va a contar en detalle mi compañera Natalia, que es fiscalista. Un punto crucial de este sistema es que hay que realizar con los trabajadores una innovación del contrato y hay que articularla bien, no solo por la parte de explicación a las personas trabajadoras, sino para evitar problemas con Hacienda o con la Seguridad Social. Como comentaba, y sí que quiero insistir mucho en esto, porque realmente ha habido empresas que después de implantar el sistema han visto que los empleados no se acogían a él y, por tanto, la comunicación es fundamental. Y luego tener en cuenta por parte de la empresa que no se incrementan los costes salariales para la empresa y, por lo tanto, es un sistema beneficioso para ambas partes. Vamos a ver un poco cuáles son las ventajas primero para la empresa. En primer lugar, que no hay impacto en los costes salariales para la empresa, con lo cual esto es beneficioso, por supuesto. Por otro lado, y este es un tema que está adquiriendo cada vez más peso y yo creo que va a coger más peso en los próximos años, por una cuestión de dirección estratégica de personas. La realidad es que cada vez son más los trabajadores, sobre todo pensemos en las nuevas generaciones como los millennials, que valoran, lo comentaban antes también y coincido totalmente y es así, el hecho de que la empresa ofrezca planes de retribución flexible a la hora de quedarse en una empresa o decidir cambiarse de empresa. Y por lo tanto, desde la óptica de la dirección estratégica de personas, es por tanto un factor de atracción y fidelización del talento importantísimo y que yo creo que va a ganar peso específico en los próximos años. También hay que tener en cuenta que si se elige a un buen proveedor, que esto es fundamental, la puesta en marcha del sistema no conlleva un tiempo excesivo y si se articula bien, los beneficios son interesantes. Aquí sí que luego explicaré un poco pues, qué criterios son buenos, ¿no?, a la hora de que elijáis un proveedor con el que realizar este tipo de sistemas. Hay que tener también en cuenta, porque esto es un miedo que tienen compañías y que nos trasladan muchas veces esa duda, es que podéis blindar la posibilidad de cambios. Esto es un poco, es decir, una vez que el trabajador ha escogido la opción que sea, que no pueda estar cambiando, por ejemplo, si quiero seguro médico o no cada 2 días. Es decir, se puede blindar, por ejemplo, la posibilidad de cambiar de opción únicamente 2 veces al año o preavisar con un cierto tiempo. Al final también tened en cuenta que la empresa es la que decide qué productos pone a disposición del empleado y de esa selección es el empleado el que en función de sus características y de sus necesidades pues elige el beneficio que más le conviene o le deja de convenir. Únicamente el matiz legal de que cuidado de cómo se articule el sistema y de articularlo bien, pues para que no se cree un derecho adquirido para las personas trabajadoras. Es decir, articularlo de una manera en que si la empresa, por ejemplo, dentro de 3 años o dentro de 5 decide que este sistema pues no le ha reportado las ventajas que consideraba o quiere quitar una de las opciones de la retribución flexible, que la pueda quitar y se ha articulado bien y no se haya creado un derecho adquirido. Nuestro consejo cuando empecéis, porque hay veces que las empresas lo cogen con muchas ganas y diseñan un paquete con todas las opciones posibles y luego ven la dificultad de gestionarlo. Aquí nuestro consejo es que estudiéis muy bien cuál es vuestra plantilla y que puede ser preferible, por ejemplo, empezar con 3 opciones, pues por ejemplo la tarjeta transporte, el seguro médico y el ticket restaurante y luego ir ampliando. O, por ejemplo, pues con formación y luego ya dejar, desde luego, porque temas como el plan de pensiones que se comentaba antes, en nuestra opinión esto requiere un estudio muy particular, un tratamiento muy particularizado de los planes de pensiones, tiene muchísimas aristas, está el tema de los seguros colectivos y, por lo tanto, el plan de pensiones, desde luego, si no hay experiencia con retribución flexible, nuestro consejo es no empezar con eso porque, además, realmente cuando es interesante el plan de pensiones es para un colectivo de trabajadores muy concreto, a partir de una determinada retribución y teniendo en cuenta muchísimas particularidades. ¿Qué ventajas tiene para los empleados? Esto es muy importante porque al final tenéis que pensar las empresas o los responsables de personas que nos estéis escuchando, que al final el empleado es el que va a decidir si te compra o no lo que le estás ofreciendo. Y por lo tanto, el saber explicarle las ventajas es absolutamente fundamental. Lo que pueden decidir es destinar voluntariamente una parte de su salario bruto anual. Es el máximo del 30%. He visto por ahí que se preguntaba en el chat, el máximo es un 30%, ¿vale? Al pago de diferentes servicios con ventajas fiscales. Las posibilidades, aunque insisto, es la empresa la que decide qué opciones ofrecer dentro de ese plan, pues son muy amplias.
Las típicas, el ticket restaurante, el ticket guardería, la tarjeta transporte, el tema de la formación, que como os decía, vemos un crecimiento importante y pensamos que va a crecer mucho esto porque realmente es muy, muy interesante el tema de formación, sobre todo ligado a las nuevas capacidades, nuevas tecnologías, competencias digitales, el tema idiomas. Después, al ahorrar el porcentaje de IRPF correspondiente, aunque después os van a hacer alguna simulación, pues al final el trabajador lo que ve es que aumenta su salario neto disponible. Es decir, que aumenta el poder adquisitivo del trabajador al tener más disponible. Y además no se ve afectada en ningún caso la base de cotización a la seguridad social, que esto es una cosa que también preocupa mucho a los empleados. Y luego el trabajador, aunque es la empresa la que puede ofrecer más o menos opciones, decide entre esas opciones y esto le permite pues cubrir sus necesidades que tengan en cada momento. Es decir, a la hora de explicar al trabajador, es decir, tú ahora si tienes un hijo de 0 a 3 años, evidentemente te interesa mucho el ticket de guardería, pero esto evidentemente cuando ya no puedas beneficiarte de esa retribución, pues no habrá ticket guardería, pero podrás optar entre cualquier otra cuestión, pues entre el seguro médico, entre el bono formación, el ticket restaurante, con lo cual es explicarle que al final el sistema se adapta muy bien, sean cuales sean sus circunstancias personales o familiares en cada momento. Al final, a la hora de afrontar este tema hay que tener en cuenta 3 cuestiones clave. El importe máximo es que las retribuciones en especie nunca pueden superar el 30% de las retribuciones salariales. Esto lo dispone expresamente el Estatuto de los Trabajadores. En ningún caso el salario en especie puede superar el 30%. Por lo tanto, ahí no hay dudas. El Estatuto de los Trabajadores es clarísimo. Y además es aconsejable consultar el convenio colectivo de aplicación en la empresa, por si dispone algo al respecto. Sabéis que algunos convenios pues, pueden obligar al tema del seguro médico o un seguro de accidentes, pues este tipo de cuestiones. Es voluntario para el trabajador y no se le puede imponer en ningún caso. El salario bruto hay que respetarlo, lo que dispone el convenio, y tú no puedes imponer a un trabajador que destine parte de su salario a la retribución flexible. La comunicación, sé que voy a insistir mucho en este tema, pero es que lo que hemos visto es que hay empresas que después de haber hecho la inversión, después de haber elegido proveedor, se encuentran con que hay trabajadores que son muy pocos los que se acogen al sistema y por lo tanto esto es fundamental. La comunicación previa, explicar a los trabajadores en qué va a consistir la innovación del contrato, si podrán cambiar de productos, qué productos podrán utilizar, porque al final, como no lo expliquéis bien, puede fracasar el sistema. Un punto muy importante es, vale, yo voy a implantar el sistema, decido implantarlo y ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir a un buen proveedor? Pues en nuestra opinión, ¿no? Por lo que hemos visto y hemos trabajado, pues nuestros clientes trabajan con distintos proveedores, al final es fundamental qué soporte o sistema de ayudas te va a dar tu proveedor. Y no solo a la hora de implantar el sistema o el portal, sino si, por ejemplo, te van a asesorar sobre cómo implantarlo, si te van a asesorar a la hora de comunicarlo, si te van a facilitar pues material de apoyo, vídeos, folletos explicativos. Hay algunos proveedores que, por ejemplo, permiten que una persona, normalmente recursos humanos, porque es quien va a ser, digamos, el interlocutor o quien va a pilotar el proyecto dentro de la empresa, pues le dan un acceso para que pueda hacer simulaciones de todo tipo para luego explicarlas a los empleados. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, una vez que está implantado el sistema y los empleados empiezan a seleccionar pues, qué productos quieren del paquete de beneficios que se ofrece? Pues hay un sistema ágil y fácil gestionado por el proveedor para resolver dudas de los empleados. Algunos te ofrecen un sistema de call center o un buzón para resolver las dudas. El tema simulaciones yo creo que es fundamental, porque al final pensad que la nómina es lo más importante para cualquier persona trabajadora. Y lo que le estás diciendo es que parte de su nómina se va a destinar a una serie de opciones que pueden elegir y que esto realmente se va a traducir en ventajas para ellos. Pero es que ellos tienen que visualizar bien cuáles son esas ventajas. Y al final las simulaciones yo creo que es fundamental. Es decir, yo trabajador estoy en el departamento de marketing y yo mi sueldo sé que es este, yo quiero ver cuánto me voy a ahorrar al mes o cuánto neto disponible más voy a tener al mes. El tipo de sistema, porque hay distintos sistemas, pues cómo va a funcionar, si hay, por ejemplo, una app que te puedas conectar desde el móvil, qué va a pasar con los cambios. El tema de ticket restaurante, ahora preguntan mucho los empleados si van a tener que seguir cogiendo el típico ticket en papel o si ya le vas a proporcionar una tarjeta.
sobre todo los millennials, esto de andar con papeles es que no lo ven. Entonces, les interesa mucho también, pues, por ejemplo, que puedan acceder al ticket, a la tarjeta restaurante, pues a través de una tarjeta como las tarjetas de crédito. La innovación del contrato, esto es fundamental porque es un tema legal y hay que articularlo bien. Si el proveedor te ayuda o no a formalizar la innovación del contrato que hay que suscribir con cada trabajador que se asume al sistema de retribución flexible, si luego una vez implantado el sistema hay algún buzón de sugerencias, todo este tipo de cuestiones. El acuerdo de innovación al final tenéis que pensar que es una cuestión legal y que hay que articularlo bien para estar cubiertos tanto por la parte laboral de seguridad social como por la parte fiscal con Hacienda. Este acuerdo es imprescindible y es obligatorio. Y puesto que es voluntario para el trabajador, tiene que quedar constancia de que el trabajador voluntariamente y que esté firmado acuerda con la empresa sustituir parte de su salario bruto en retribución flexible. Al final se configura como un documento que es un anexo al contrato de trabajo. Y esto se puede formalizar o bien con las nuevas incorporaciones de nuevos trabajadores o bien cuando ya están en la plantilla. Y la firma tiene que ser previa, es decir, antes de contratar cualquier producto de retribución flexible, ticket restaurante, ticket guardería, bono formación, tiene que firmarse el contrato. Y esto es importante tenerlo bien articulado, porque nunca pasa nada hasta que tienes un requerimiento de Hacienda o de la Seguridad Social. Y esto sí que los proveedores más avanzados, pues lo que os ofrecen es directamente que se pueda firmar digitalmente. Es decir, a través de una plataforma o con un usuario, acceso y contraseña, que el trabajador pueda descargarse el acuerdo y firmarlo. Ojo, insisto, si no se firma el acuerdo de innovación, porque Hacienda podría entender que son mediaciones de pago y no renta en especie. Y, por lo tanto, no cabría aplicarse las ventajas fiscales de la retribución flexible. Por lo tanto, este tema articularlo bien porque es un tema, insisto, legal. Luego, ¿cómo funciona? Pues como los productos de retribución flexible se descuentan directamente del salario, es necesario crear los conceptos adecuados en la nómina para que estos no tributen en el IRPF, pero sí coticen a la Seguridad Social. Y el concepto debe ser inequívoco y claro para evitar cualquier tipo de problemas. E insisto una vez más en que el importe dedicado a la retribución flexible cotiza a la Seguridad Social en su totalidad, que esto también transmite tranquilidad a los empleados que piensan, oye, pero esto me va a afectar a mí en mi base de cotización. No. Y hasta aquí sería mi intervención y le voy a ceder el testigo a Natalia, que os va a contar ella el tema de la fiscalidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Estela. Nada, yo os voy a contar un poco el tema fiscal de lo que suelen ser las retribuciones flexibles que más solemos recibir, sobre las que más se suelen hacer preguntas y las que suelen ser las más comunes, ¿vale? Como ha comentado Estela y como ha comentado Carmen antes, ya os han dicho que no puede superar el 30% del salario. Y es muy importante entender una cosa, y es que la retribución flexible implica un cambio económico, es decir, pasa de ser un importe que se llega a tu nómina a la prestación de un servicio, la adquisición de un bien o algo relativamente tangible, ¿vale? Y suele ser normalmente por un precio más bajo del normal del mercado por el hecho de estar trabajando en la empresa en la que están. Entonces, eso, quieras que no, ayuda mucho a un trabajador a la hora de decidir irse a trabajar a una empresa u otra. Tiene que especificarse que sea una retribución que no sea solo para uso de la empresa, es decir, tiene que tener una parte de uso personal, si no, no podría considerarse como una retribución en especie o flexible. Y también, como hemos dicho, tiene que haber un cambio de parte económica a parte de bien, servicio o derecho. Por ejemplo, las cestas de Navidad. Las cestas de Navidad se pueden considerar una retribución flexible, pero si tú lo que haces es reembolsar o darle el dinero a un empleado que no quiere la cesta de Navidad, eso ya no sería una retribución flexible, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo os quería hablar sobre todo de las típicas que son las exentas, ¿vale? Las retribuciones flexibles que están exentas. No todas lo están, pero estas en concreto sí. Empezamos por los tickets restaurante, ¿vale? O sea, sería la entrega de productos en cantina, economatos similares, es decir, el ticket restaurante. Por otro lado está la utilización de bienes para los servicios sociales, culturales del personal, los seguros de enfermedad y el transporte público para el empleado entre el domicilio y su centro de trabajo.
¿vale? Empezando por la parte de los productos de cantinas y economatos y similares, es lo que sería el ticket restaurante, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo lo tiene. Hay empresas que en vez de tener el ticket restaurante, lo que tienen es un comedor. Entonces, ese comedor, mientras cumpla unos requisitos que están establecidos en la ley, estarían exentos. También se incluye el catering o la comida que pidas a una empresa externa y que lo lleve a la oficina, ¿vale? La fórmula indirecta, que es la del ticket restaurante, tiene que cumplir una serie de requisitos y estos son muy importantes porque si no se utilizan, no estarían exentos. Tiene que ser siempre durante días hábiles. El empleado no puede utilizar bien el ticket restaurante o la tarjeta para el ticket restaurante en fines de semana o cuando se devenguen dietas. Si no, no se le podría considerar retribución flexible. Es aplicable a la modalidad de trabajo, de teletrabajo total o parcial y también a las jornadas continuas. Eso es algo que yo creo que ahora mismo que hay mucho caso de teletrabajo, quieras que no, ayuda mucho, ¿vale? Ayuda mucho porque hay muchos empleados que a lo mejor piensan que no pueden tener esa tarjeta o ese ticket restaurante por estar teletrabajando en su casa, pero en realidad sí que tienen derecho a eso. El importe máximo, como han comentado antes, es de 11 euros y no es acumulable. Es decir, si durante un día utilizas 8 euros de ese ticket restaurante y al día siguiente utilizas 15, no puedes compensar de lo de menos por lo demás. Es muy importante que todos esos, los que son los tickets, sobre todo en este caso la tarjeta afectaría menos, pero los tickets sabéis que tienen que estar, al entregarse en papel, tienen que estar numerados, tienen que estar expedidos de una forma nominativa y tiene que figurar el importe nominal y la empresa emisora. Cuando es una tarjeta, lo que vemos normalmente es la tarjeta en sí, viene el número del empleado y normalmente la empresa, pero no suele aparecer más información. Son intransmisibles. O sea, cualquier persona que vaya con un ticket restaurante o una tarjeta que no sea suya a pagar, en principio no debería poder usarse. Y tampoco se puede obtener el reembolso de su importe. Si no podemos compensar, como hemos dicho antes, de un día a otro, tampoco podemos solicitar que nos reembolsen el dinero de lo que no hemos utilizado, por ejemplo, durante un mes, ¿vale? Eso no se puede hacer, ya no sería una retribución flexible, sino que sería dineraria. Y tampoco se pueden utilizar en establecimientos que no sean de hostelería. ¿Sabes? No vamos, puede que haya algún caso de alguna persona que lo intente hacer, pero en principio no se puede hacer, ¿vale? El siguiente producto serían la utilización de bienes para los servicios sociales y culturales del personal. ¿Esto qué es? Son que están exentos los rendimientos del trabajo en especie que se utilicen para esos fines. Por ejemplo, la utilización de clubes sociales, de salas de lectura, pero el más importante y el más común, o sobre todo sobre el que más interés se suele mostrar, es el de la guardería. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero cuando tienes hijos, el hecho de que puedas localizar una guardería en la que te admitan esto, que es a un precio más reducido y por el cual puedes tener un poco más de flexibilidad de entrada y salida, pues ayuda mucho, ¿vale? Hay dos opciones de guardería. Las empresas que tienen una guardería en su centro de trabajo, que estos son unos espacios que están homologados por la administración pública y que pues como ha comentado antes, hasta los 3 años. Es el primer ciclo de educación infantil, ¿vale? Se puede utilizar teniendo ese espacio y puedes contratar a una empresa tercera que sería la que gestionaría y llevaría a cabo todo o puedes tener a tu propio personal que se dedique a ello, ¿vale? Esta guardería tienen que entender que solo se refiere a los gastos de guardería, es decir, a lo que sería el comedor y la escolaridad. No afecta a lo que sería comida y tal. Todo eso, o sea, lo que serían los uniformes, perdón. Todo eso no estaría dentro de esto, que es lo mismo que nos pasa con los vales guardería. Lo que pasa es que en este caso, los vales guardería son más individuales, no está dentro, sino que no está dentro del local de la empresa, sino que tienes unos tickets o unos vales que la empresa pone a tu disposición para que tú elijas una guardería que los admita y puedas utilizarlos. De esta manera afecta, pues como hemos dicho antes, solo a los gastos de escolaridad y comedor y tiene que estar incluido dentro de la política retributiva general de la empresa, ¿de acuerdo? Estos vales guardería tienen que cumplir también unos requisitos igual que los tickets restaurantes. Tienen que estar numerados, son intransmisibles, no son reembolsables, lo mismo. Tienen que estar expedidos de forma nominativa, suele aparecer el nombre del padre o de la madre del niño y hay veces también el nombre del hijo. Tiene que figurar su importe nominal y la empresa emisora, ¿vale? Esto solo sobre los vales guardería. A continuación hablamos de lo que han comentado antes de los seguros de enfermedad. Estarían exentos
las primas o cuotas que la empresa satisfaga a entidades aseguradoras para cubrir la enfermedad, bien del trabajador, de su cónyuge, de pareja de hecho o de sus descendientes. Y tiene un límite anual de 500 euros por cada una de las personas que puedan ser beneficiarias de ese seguro de enfermedad. En caso de que sean personas que tengan una discapacidad, esos 500 euros se incrementan hasta 1.500 euros, ¿vale? En caso de que haya un exceso, pues por ejemplo hay empresas que lo que tienen es un seguro de enfermedad que cubre lo mínimo y hay trabajadores que lo que quieren es aumentar, por ejemplo, porque quieran un seguro con reembolso. Esa parte por reembolso no estaría exenta, sí estaría tributando, ¿de acuerdo? Para que estas condiciones se cumplan en el seguro de enfermedad, es necesario que exista una relación laboral. Es muy importante, porque si no se podría considerar que en vez de una retribución del trabajo en especie, sería un rendimiento de capital mobiliario. Iríamos por otro lado muy distinto a la hora de la tributación en IRPF, ¿vale? Y es súper importante y fundamental que el tomador del seguro, esto es, el obligado al pago de las primas a las entidades aseguradoras, sea la empresa que está contratando a los trabajadores. No puede figurar el trabajador. Otra cosa es que el beneficiario sea el trabajador o sea su mujer, su marido, su cónyuge, su pareja de hecho, sus descendientes, me da igual. Pero es fundamental que el tomador sea la empresa, porque si no, ya no sería una retribución en especie. Y ya, por último, me gustaría hablar de lo que es el transporte público de los empleados entre su domicilio y el centro de trabajo, ¿vale? Esto sería una retribución flexible siempre y cuando sea mediante servicio público, ¿de acuerdo? El transporte colectivo público. No puede ser que te pongan un autobús solo para los trabajadores, no. Tiene que ser que te den algo para poder acceder al metro, al tren, al autobús, a lo que sea, y que ayude a favorecer el desplazamiento del empleado allá al lugar de residencia, desde el lugar de su residencia hasta el centro de trabajo. El límite que tiene son 1.500 euros anuales para cada trabajador y se incluyen las formas indirectas de pago, esto es, las tarjetas o cualquier otro sistema, siempre y cuando, como hemos dicho antes, con los tickets restaurantes y con los vales guardería, se cumplan una serie de requisitos formales. Se tienen que utilizar exclusivamente como contraprestación para adquirir esos transportes, es decir, solo para adquirir, por ejemplo, el abono de transporte en el transporte colectivo de viajeros, deben estar numerados y ser de forma nominativa y tiene que figurar la empresa emisora. También hay que tener en cuenta que son intransmisibles y no puede obtenerse el reembolso de su importe ni de la empresa ni de tercero. ¿De acuerdo? Como hemos comentado antes, cualquier cosa que sea reembolso o algo así ya implica que estamos fuera de la retribución flexible y estamos en una retribución normal dineraria. Y por último, la empresa que entregue las tarjetas debe llevar y conservar una relación de esas tarjetas. ¿Cómo la lleva? Tiene que tener todo un listado con las tarjetas que se han entregado a cada uno de sus empleados, con un número de documento, la cuantía anual en la puesta a disposición del trabajador. Si no se cumplen todos estos requisitos, no entraríamos dentro de la retribución flexible. Como podéis comprobar, lo que es toda la retribución flexible, como siempre, cualquier cosa que tenga que ver con la agencia tributaria es muy formalista. Tiene que cumplir un montón de requisitos y si no, son capaces de echar para atrás la exención que implica en estos que son los más comunes. Y nada más, muchísimas gracias. Espero que os haya sido interesante. Ponías ahí dudas o preguntas, vamos a esperar un poquito más y luego ya responderemos algunas que siguen surgiendo. Una duda que me ha surgido a mí, así de improvisación, es si en el transporte público se incluyen los taxis o VTCs o no. No, eso ya no es una tarjeta nominativa, eso es diferente. Eso es, en todo caso, que tú, por ejemplo, hagas un anticipo, que si dijéramos del gasto, ¿vale? Y que luego le pases el ticket o lo que sea a la empresa o la factura. Con una VTC puede que sí que lo consigas en el sentido de que puedes tener la cuenta a nombre de la empresa, pero cuando estamos hablando de taxis, lo normal es que lo que te den luego sería el ticket firmado por el taxista o el de la maquinita ahora. Entonces, eso ya no cumple los requisitos de la tarjeta, de que sea nominativo y que se pueda acreditar todos los requisitos formales. Así que eso sería simplemente como un gasto un dinero que te dan, como una, o sea, ni siquiera una retribución dineraria. Normalmente la empresa te suele reembolsar el dinero que hayas utilizado en el taxi. Vale, pues aclarado.
Y para terminar, antes de dar paso a las preguntas, comentabais antes la importancia, Estela, sobre todo de comunicar, que quede, que se entienda, ¿no? Todos los beneficios, el ahorro que supone y para ello, y visualizarlo, ¿no? Y para ello, ahora voy a dar paso de nuevo a Carmen porque nos va a explicar cómo explicarle a las personas trabajadoras el ahorro en nómina, que además las nóminas siguen siendo para muchos de nosotros, ahí me incluyo, un documento un poco indescifrable, ¿no? No entendemos bien muchos conceptos. Y si hablamos de retribución flexible, pues más aún. Así que, Carmen, cuando quieras, te doy paso. Pues llegamos a la parte, ¿no?, que más suele costar tanto a recursos humanos como a los empleados, que es la aplicación de la retribución flexible en nómina. Nosotros vemos muchas veces que los empleados no acaban de entender la retribución flexible porque no entienden su nómina, y muchas veces es porque los conceptos de nómina no están claros, no se especifican de una forma clara. Entonces, por mucho que el empleado vaya al despacho de recursos humanos y la persona de nóminas de recursos humanos le explique de dónde sale cada cosa, los empleados no lo entienden porque no está puesto de una forma clara, ¿no? Entonces, a lo mejor durante un par de meses contratan la retribución flexible, pero luego dejan de beneficiarse de ella porque ellos no acaban entendiendo de dónde sale ese ahorro fiscal por la complejidad de cómo están especificados cada uno de los conceptos de nómina, ¿no? Entonces, nosotros siempre que, como decía Estela, ¿no?, la parte más importante de los planes de retribución flexible es la parte de comunicación a los empleados. Nosotros siempre ayudamos a nuestros clientes en toda esa parte porque lo consideramos algo básico de los planes de retribución flexible, ¿no? Y que va en nuestro negocio el explicarles a los trabajadores de dónde sale ese famoso ahorro, y siempre utilizamos un ejemplo de nómina que vendría a ser uno parecido a este, donde les explicamos con una nómina muy sencilla y muy clarita de dónde sale ese famoso ahorro fiscal, ¿no? Pues como estamos viendo en este ejemplo, una persona que suma diferentes complementos a su salario base y compone un salario bruto de unos 1.800 euros al mes, paga aproximadamente un 14% de IRPF, y ahí es donde, en la retención de IRPF, es donde veremos ese ahorro, porque su base imponible con la retribución flexible no será 1.800, sino que será la diferencia entre los 1.800 y los productos que contrate de retribución flexible. Si en este ejemplo cogemos el de una persona que pague 300 euros de guardería, pues esta persona con una nómina sin retribución flexible, con esos 1.434 euros de salario neto que tiene en su cuenta bancaria, tendría que pagar esos 300 euros de guardería. Con lo cual, al final, a esta persona le estaría quedando 1.134 euros después de pagar la guardería. ¿Qué sucede cuando hay retribución flexible? Pues que esos 300 euros salen de los 1.800, se descuentan del salario bruto, y sobre esa diferencia, sobre los 1.500, es sobre la base imponible sobre la que se calcula el IRPF. Y ahí es donde está el ahorro, ¿no? En ese IRPF que esta persona está dejando de pagar. Y es como si cobrase, había una pregunta en el chat que decía, ¿pero voy a tener más salario neto? No. Es como si tu salario neto se estirase. Tú no vas a percibir más neto porque se te está descontando un producto de retribución flexible de tu salario bruto. Pero lo que te tienes que fijar es en el porcentaje y en la cuantía de IRPF que pagas en una nómina sin retribución flexible y una nómina con retribución flexible. Y ahí es donde está el ahorro, ¿no? En este mismo ejemplo, es como si esta persona estuviera teniendo un salario líquido, nosotros le llamamos salario disponible después de descontar esos productos de retribución flexible, de 1.221 euros. Para este ejemplo, una persona que solamente contratase un producto, que normalmente cuando los empleados se deciden, cuando los trabajadores se deciden a contratar productos de retribución flexible, las cuantías pueden aumentar y sobrepasar los 300 euros con el seguro médico y la tarjeta restaurante, esta persona estaría teniendo unos 87 euros de ahorro mensual, que serían unos 1.044 euros al año. De un ahorro medio para una persona que gastase esos 300 euros y tuviese un salario de unos 1.800 euros brutos al mes, ¿no? Y es importante también incidir en que yo siempre lo cuento en los webinars, ¿no?, porque fue mi caso personal hace ya unos años,
Pero todos sabemos que en la declaración de la renta hay una serie de deducciones a las que cada persona, en función de sus circunstancias personales, y dependiendo de las percepciones que tengamos anualmente, podemos acceder o no, ¿no? Y hay veces que para esas deducciones lo que se tiene en cuenta es nuestra base imponible, y cuando nuestra base imponible supera ciertos límites no se nos permite acogernos a esas deducciones, ¿no? Pues la retribución flexible es un sistema que nos puede ayudar a disminuir esa base imponible, que es lo que muchas veces se tiene en cuenta para el acceso a ciertas deducciones que se aplican en la declaración de la renta, y que nos podamos acoger a deducciones como la del alquiler, que suele ser una deducción común en todas las comunidades autónomas, con unos límites distintos y con unos requisitos de edad distintos en cada comunidad autónoma, u otra serie de deducciones de otro tipo, ¿no? En mi caso fue la deducción del alquiler. Yo hubo un año que me pude acoger a esta deducción gracias a que parte de mi salario la tenía depositada en retribución flexible, y bueno, pues para mí supuso un ahorro, porque en ese año, en mi declaración de la renta, Hacienda me devolvió dinero, por así decirlo. Y este es el ejemplo que nosotros solemos utilizar a la hora de comunicar a los empleados qué es la retribución flexible. Un aspecto muy importante también es que la comunicación de la retribución flexible no solo se tiene que hacer cuando se lanza el plan y luego olvidarnos, sino que es importante recurrentemente estar haciendo comunicaciones a los empleados y tener dentro del proceso de onboarding, es decir, cuando una persona se incorpora en la compañía, dentro del proceso de onboarding, igual que le das el contrato laboral, el acuerdo de confidencialidad y distintos documentos, entregarle algo de documentación lo más atractiva posible sobre su plan de beneficios, ¿no? Para aportarle valor y que esa persona nueva que entre, si no conoce la retribución flexible, sepa que tiene un sistema de ahorro y pueda contratar beneficios. Y os dejo de compartir. Ha quedado muy claro, ¿no? Era muy esclarecedor los pantallazos que nos has compartido desglosando las retenciones. Yo creo que, y esto ya es mi opinión, pero es verdad que todavía creo que nos falta a nivel general en la sociedad formación o conocimientos en economía personal, ¿no? Finanzas personales, que nos ayudarían a entender, ¿no? Estas cuestiones. Y bueno, si desde la organización en la que estamos nos pueden ayudar o darnos la información, como decías tú, ¿no? Detallada y de una manera también entendible, pues yo creo que ayudará seguro a que las personas entiendan, trabajadoras entiendan este beneficio. Pues muchas gracias. Han preguntado, disculpa Lara, si vais a enviar las presentaciones. Por nuestra parte, ningún problema de que las enviéis. Vale, sí, genial, lo iba a comentar ahora. Desde Betterfly, si no me equivoco, ¿no, Carmen? Preparando el webinar comentábamos que luego facilitaréis las presentaciones, y el webinar va a estar también íntegramente publicado en cuestión de unas horas a lo largo del día en RH Digital. Dicho lo cual, vamos a ver las preguntas, que se han hecho bastantes, lo cual siempre es de agradecer. Eso significa que el tema interesa mucho. Dejadme un segundo. Es verdad que algunas las hemos ido resolviendo, pero vamos a ir viéndolas. Había una sobre... Dame un segundo. Ay, perdonad, que se me ha desplazado todo y no... Había una sobre proveedores de retribución flexible. Bueno, a la persona que ha hecho la pregunta le digo que desde Betterfly tenemos un servicio de retribución flexible con una plataforma muy potente, así que simplemente tienes que entrar en nuestra web y pedirnos una solicitud para que te hagamos una demostración de nuestros servicios. Alguien preguntaba, ha visto también un tema de seguridad social, es decir, está sujeta a cotización los productos de retribución flexible, pero luego tenéis que saber que las empresas mensualmente tienen que enviar el fichero CRA a la seguridad social, y ahí sí que tiene que aparecer desglosados todos los conceptos. De ahí la importancia de reflejarlo bien, es decir, si tú haces ahí ticket guardería, pues que esté reflejado en el fichero CRA el concepto ticket guardería, para evitar cualquier tipo de problema, independientemente de que sí está sujeto a cotización. Aquí hay una pregunta, Estela, que creo que era para ti, porque has hecho mención a ella en tu intervención, sobre el derecho adquirido.
¿Sí? A ver, que la he perdido otra vez. Jolín. A ver, al final cuando hagáis el sistema, ¿Cómo se si ya debe, tenéis perdona, muy cómo se debe claro, articular para que no se considere un derecho adquirido? si Era no la tenéis muy pregunta. claro cuál va a ser el funcionamiento a futuro y os queréis, digamos, articularlo bien, siempre en el acuerdo de innovación que se suscribe con los empleados, especificar expresamente en una de las cláusulas que el presente acuerdo se mantendrá única y exclusivamente durante el ejercicio 2023 y que esto no implica para la empresa que tenga que poder ofrecer esta posibilidad del sistema de cara a un futuro y que la empresa anualmente decidirá expresamente si decide para el año siguiente mantener el sistema de retribución flexible. Y de esta manera, con esa cláusula en el acuerdo de innovación que os firman, ya os estáis diciendo que, ojo, que esto de momento solo lo ofrecemos para el ejercicio 2023, en el 2024 ya veremos. Perfecto. Luego aquí, por ejemplo, hay algunas que yo creo que se han ido resolviendo con la última presentación de Carmen, pero la voy a leer por si acaso. Al pagar menos IRPF por mes, al hacer la declaración de la renta, ¿tendrás que pagar más a Hacienda o te devolverán menos? ¿Puede pasar esto? Esto lo has comentado, ¿no, Carmen? A ver, Hacienda te paga, o sea, Hacienda te devuelve o no te devuelve dependiendo de todos los ingresos que tú hayas tenido durante el año. Es decir, el IRPF no solo varía o sea, la declaración de la renta, la situación no solo varía en función de nuestro salario bruto, ¿no? De todas las percepciones que tengamos a nivel salarial, sino que si, por ejemplo, hemos tenido percepciones de otro tipo, hemos vendido nuestra casa y se nos ha hecho un ingreso y demás, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos percepciones de distintas empresas, lo que tenemos que hacer es un cálculo, una estimación de todos esos salarios o de todas las percepciones que vamos a tener anualmente, que en Internet hay muchas calculadoras desde las que se puede hacer esto, sumar todas esas percepciones, ponerlos en la calculadora y la propia calculadora, en función de tu situación personal, si tienes hijos o no y la comunidad autónoma en la que resides, que sabemos que cada comunidad autónoma tiene unas tablas de IRPF distintas, ¿no? Te arroja una simulación del porcentaje de IRPF que tú tienes. Entonces, cuando esto sucede y sabes que vas a tener otras percepciones aparte, o por ejemplo, aparte de tu salario bruto, tienes otras percepciones variables como comisiones o bonus, lo que tienes que hacer es hablar con recursos humanos, preguntar o recursos humanos mismo, ir recalculando el IRPF de vuestros trabajadores en función de las percepciones que van teniendo cada mes para que luego cuando acabe el año no tengamos que regularizar y no haya empleados que se vean en la nómina de diciembre o en la nómina de enero del año siguiente con una reducción de su salario por estas regularizaciones que no hemos ido haciendo cada mes, ¿no? A nosotros lo que más nos llega son la situación de empleados que tienen distintas percepciones porque a lo mejor trabajan en dos empresas. En esos casos siempre lo que les recomendamos es esto mismo, que sumen sus percepciones, que vayan a una calculadora de IRPF, que en Internet hay muchas publicadas, que calculen ese porcentaje y que hablen con ambas empresas para que ambas empresas puedan subirle el tanto por ciento de IRPF rellenando el modelo 145, ¿no? Perfecto. Por aquí hay otra que podéis responder cualquiera de las tres, que es ¿cómo funciona a nivel fiscal si la empresa cubre parte del importe del ticket restaurante? Dice, por ejemplo, 4 euros al día. Natalia, por ejemplo, que te has hablado de este tema. Pues, a ver, eso en principio, a ver, la empresa no es... sería un gasto para la empresa, aunque en principio tendríamos que ver si forma parte de su política de retribución, porque habría que analizarlo exactamente. Pero para ti, si la empresa lo cubre, tú en realidad estás recibiendo también parte de una reducción en especie. Lo que estás haciendo es que tu comida, como si dijéramos, tu ticket restaurante, tiene mayor valor para ti, como si dijéramos. Y la empresa está pagando 4, aunque tú estás pagando de tu nómina el importe diferente, el importe restante. Pero vamos, en principio sería un gasto más para la empresa, sobre todo, y habría que ver en qué margen habría que marcarlo, si forma parte de la política retributiva de la empresa o si es un plus por algún lado, si forma parte de algo en concreto, básicamente. Y había visto que había una pregunta sobre la guardería, que sí, eso, lo de la deducción por maternidad, ¿no? Que la retribución flexible de la guardería que tenga cada empleado mes a mes es compatible con el incremento de la deducción por maternidad, que para los gastos de guardería, educación infantil, bueno, para las becas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o las de cualquier, esto, es compatible. O sea, yo, por ejemplo, tengo hijos, básicamente, y he tenido, o sea, no he tenido el ejemplo de ticket restaurante,
pero sí con la beca a la comunidad, con las ayudas de la deducción de maternidad, ¿vale? Son más que compatibles, no hay ningún problema. O sea, no tienes ningún problema porque lo que pasa es que o sea, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Una cosa es rendimiento del trabajo y otra cosa, o sea, o rendimiento en especie del trabajo y otra cosa es que sea una deducción que tienes por haber sido madre de la Comunidad de Madrid o del Estado, de lo que sea. Perfecto. Mira, acaba de entrar ahora mismo una de Yaribel que pregunta, para poder justificar la aplicación de retribución flexible, ¿las empresas deben demostrar legalmente que tienen políticas establecidas? Sí, tienes un requerimiento de Hacienda de la Seguridad Social, por ejemplo, por los conceptos que tú has comunicado a través del fichero CRA, sí, claro, tendrás que poder justificar que existe ese acuerdo de innovación. Insisto, es que el acuerdo de innovación es un documento legal y ese acuerdo tiene que estar firmado por cada persona trabajadora. No es un acuerdo global que tú cuelgas en la intranet y dices, chicos, esto no, hay que firmarlo individualmente con doña Estela Martín con DNI tal, ubicado en domicilio tal, acuerda sustituir parte de su retribución, de su sueldo, en retribución variable y el porcentaje, el máximo es el 30%, puede ser menos, con estas condiciones y con estos requisitos. Es decir, claro que Hacienda o la Seguridad Social te pueden pedir justificación llegado el caso. Además, por parte de Hacienda está también la ventaja en el impuesto sobre sociedades y demás, con lo cual, claro, hay que tenerlo bien, por eso insistía en el acuerdo de innovación. Sí, que hay que tenerlo todo bien atado y está todo muy, ¿no?, encorsetado, que es lógico, pero a nivel legal, ¿no? Tener en cuenta todo esto para no caer luego en posible, ¿no?, llevarnos alguna sorpresa. Y reflejar bien los conceptos, como insistía también, en la nómina, porque luego a la Seguridad Social, independientemente de que cotice, hay que pasarle lo que se llama mensualmente el fichero CRA con todos los conceptos. Vale, perfecto. Clara pregunta, si no tienes otras percepciones y es solo tu salario, ¿puede pasar que tengas que pagar más en la declaración de la renta o te devuelvan menos? A ver, si lo único que tienes es tu salario, tú por tu salario tienes unas retenciones que están básicamente tasadas, dependiendo de lo que vayas a recibir, por lo cual en principio debería salir a cero, básicamente. Si solo tienes eso, pero lo raro es que eso ocurra. Lo normal es que tengas a lo mejor, pues que en el banco tengas 2 tonterías y tengas un interés en tal, o sea, es muy raro que solo tengas un rendimiento del trabajo y no tengas nada más que afecte a la renta. Perfecto. Esto creo que también se ha mencionado, pero para aclararlo, creo que ha hablado de ello Natalia. ¿Las parejas, de hecho, en el seguro médico también se encuentran exentas fiscalmente? Sí, si está todo bien hecho, es decir, si está todo bien registrado y tal, sí, hubo una consulta a la DGT que ya lo equiparó junto con los cónyuges. Aclarado. Por aquí, otra más. Preguntan, ¿es compatible esa doble deducción de madre trabajadora en la declaración de IRPF con la excepción de guardería por retribución flexible? Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente. Una cosa, como hemos comentado antes, es un rendimiento del trabajo y lo otro es una opción que te da la renta en sí, lo que es el impuesto sobre la renta, pero que no tiene nada que ver. O sea, de hecho, si no estuvieras trabajando, también tendrías opción a esa deducción. Siempre y cuando se cumplan los requisitos, claro. Esto es como todo. Cristina nos dice por aquí que no ha logrado entender una de las explicaciones. Dice, ¿qué beneficio existe si en mi declaración de la renta finalmente me devuelven menos o pago más? Esto si tengo una situación igual en cuanto a si declaro alquiler o no. Parece que el tema del alquiler es lo que no... No ha entendido, igual no me he explicado bien. A ver, en la retribución flexible donde incides en esa cuantía de IRPF que tú dejas de pagar Hacienda, ¿vale? La situación de tu declaración de la renta es distinta de la retribución flexible y como comentaba, en la declaración de la renta no solo se tiene en cuenta tu nómina, sino que se tiene en cuenta todas las percepciones que tú tienes a lo largo del año. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate, sumas todas las percepciones que tienes durante el año y te sale que tienes que pagar un IRPF del 25, pues tú dices, vale, y si contrato productos de retribución flexible, pues a lo mejor en vez de pagar un 25 pago un 22. Ahí, en ese porcentaje que dejas de pagar, en ese 3% que dejas de pagar Hacienda, es donde está el ahorro, ¿vale? En que tú a lo largo del año vas a pagar menos Hacienda, pero teniendo en cuenta todas las percepciones que tú has tenido anualmente, ¿no? Y esas percepciones
o la base imponible, que es lo que se calcula tu IRPF, es lo que te permite acogerte a ciertas deducciones, ¿no? Que, como he comentado, dependiendo de la situación personal de cada uno de nosotros, pues podremos acogernos a unas u a otras. Perfecto, gracias, Carmen. Vamos a ir ya respondiendo a las últimas porque estamos llegando a la hora. También había de nuevo una sobre el seguro de salud. Nos pedían confirmar una cosa y es, habéis comentado que una persona con un porcentaje de discapacidad, el importe exento aumenta de 500 a 1.500 euros cuando contrata un seguro de salud. Depende, o sea, puede llegar hasta 1.500 euros anuales. O sea, depende, hay que cumplir una serie de requisitos, depende del porcentaje de discapacidad, o sea, depende mucho, pero sí puede llegar a ser hasta 1.500 euros anuales. Exacto. Perfecto. Y ya para terminar, de nuevo sobre el acuerdo de innovación, nos preguntan si hay que detallar cada uno de los servicios de retribución flexible en ese acuerdo. No necesariamente, pero sobre todo si la idea, o sea, si vais a ofrecer un paquete más o menos estable y que no vais a estar cambiando con el tiempo, sí que podéis fijar cuáles van a ser. Lo que sí que tiene que quedar claro en el acuerdo es cuál es el porcentaje del sueldo que pueden destinar los empleados, que puede ser hasta el máximo el 30%, o podéis fijar hasta el máximo el 20% o incluso fijar tramos en función del salario que tengan las personas trabajadoras o por grupos profesionales, pero no es necesario decir que los productos concretos van a ser ticket guardería, bono formación y demás, porque esto además puede cambiar. Es verdad que hay empresas que dicen, no, mira, yo es que sé que durante 3-5 años voy a ofrecer solo estos 4 productos y entonces ya pongo específicamente en el acuerdo estos 4. No es necesario. Perfecto, pues yo creo que con esto es suficiente. Es verdad que como el webinar es muy Solo práctico. una cosa más que he visto, y Natalia, porque la fiscalista eres tú, me enmiendas la planta, si es necesario, sobre el ticket restaurante que preguntaban. Lo A ver, estaba el ticket viendo. restaurante es en días laborables para el trabajador. Cuestión distinta es que si tú eres un trabajador que tu día, si trabajes por lo que sea en sábado, pues ese día lo puedas utilizar. Pero en principio no se pueden utilizar fines de semana. Cuestión distinta es que la gente los use en fin de semana. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la práctica. De hecho, hubo una consulta de la Dirección General de Tributos que se preguntaba hasta qué punto la empresa era responsable. La empresa lo que tiene que hacer es tener un manual muy claro de decir, usted, trabajador, trabaja de lunes a viernes, por tanto, solo puede utilizar el ticket restaurante de lunes a viernes con estos requisitos y con estos parámetros. Y, de hecho, algunos proveedores lo que te ofrecen, por ejemplo, cuando ya te dan la tarjeta restaurante, no los tickets en papel, sino la tarjeta restaurante, es que incluso está vedada la posibilidad de utilizarlo en fin de semana porque solo puedes utilizar para comer y solo está operativa el funcionamiento de 1 a 4 de la tarde. Os pongo un ejemplo. Pero lo que dijo la DGT es que si la empresa ha puesto las cautelas, que bueno, que ya es responsabilidad del trabajador el mal uso que puede hacer. Pero el que la mayoría de la gente o acumule tickets o se vaya un sábado con la familia o al Rodilla a comprar sándwich un domingo, no estaría exento. Pero Natalia, tú me corriges, por supuesto. No, que eres la fiscalista. exacto, me has quitado las palabras de la boca. Perfectamente explicado, vamos. Bueno, me parece una buena idea el apunte que ha hecho Ana ahora en el chat. Yo iba a invitar a la audiencia a que se pongan en contacto con Betterfly y a partir de ahí también ella os derive, en el caso de ser necesario, con SyncroGo para hacer un estudio más en detalle, una consultoría, lo que necesitéis sobre dudas que a veces surgen con estos temas súper específicas, ¿no? Y que tampoco podemos abordar en una sesión de este tipo todas porque si no, no nos podríamos eternizar. Así que yo creo que ha sido muy interesante, muy práctico, que siempre es de agradecer sacar conocimiento útil de estas sesiones. Además, he explicado todo muy claramente. Os doy las gracias a las 3 por vuestra participación y también, claro, a todas las personas que os habéis conectado, que nos habéis seguido. Ha habido una audiencia muy alta de más de 100 personas, o sea que ha sido todo un éxito y nada, nos vemos en próximas sesiones de próximos webinars de RH Digital. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Buen día. Igualmente. Chao, muchas gracias a todos. Chao.